y daremos paso a Laura Lechuga. Laura, ¿estás ya por ahí? Sí. A ver, perfecto. Okay. Pues Laura Lechuga del ICN2 nos va a hablar de una plataforma Point of Care para diagnóstico rápido, un gran proyecto que ha puesto en marcha y que esperamos mucho, Laura, de ese proyecto. Laura es una científica brillante y una emprendedora que no solo desarrolla ciencia, sino que la lleva al mercado. Laura, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Sergio por la introducción y bueno, pedir disculpas, pero estaba en una reunión con el Ministerio y no podía dejarla, por eso la intervención más tarde. Y bueno, yo os voy a contar un poco el proyecto Combat. Es un proyecto de diagnósticos, ahora nos vamos a centrar en el diagnóstico de esta enfermedad, del COVID-19. Y nosotros hemos conseguido este proyecto europeo que, como sabéis, el 30 de enero hubo una convocatoria urgente de la Unión Europea para todos aquellos que pudieran aportar algo, tanto desde el punto de vista del diagnóstico, la terapia, estudios epidemiológicos, o sea, etcétera. Nos dieron solamente 8 días para enviar estas propuestas, imaginaros. Y bueno, nosotros conseguimos, porque ya teníamos unos contactos previos con varios grupos, quizás de los mejores grupos expertos en coronavirus de Europa, y gracias a eso pues conseguimos montar este proyecto que ha sido muy exitoso. Como sabéis, es el único proyecto coordinado desde España y la idea es que queremos hacer este tipo de point of care basado en biosensores para detectar rápidamente el virus. Bueno, aquí ves algunas fotos que hemos pasado, ¿no?, de nuestra vida anterior, cuando hacíamos fiesta con SEF, pues nos lo pasábamos también, y luego la situación actual que veis aquí abajo, que cuando tenemos reuniones con mi equipo, nosotros seguimos trabajando en el laboratorio, pues ya veis cuál es la situación actual. Muy bien, ¿en qué consiste este dispositivo? Bueno, como combate nosotros vamos a utilizar un dispositivo nanotecnológico basado en nanofotónica, en guías de ondas nanofotónicas, y la idea es que podamos detectar la presencia del coronavirus en una persona en menos de media hora. O sea que realmente con respecto a las técnicas actuales, pues esto supondría conseguirlo en mucho menor tiempo, ¿no? No sabemos todavía si la muestra será de saliva o será una muestra bucofaringea o será también algo de un lavado nasal, pero la idea es que podamos depositar la muestra prácticamente directamente en nuestro nanochip y simplemente, como podéis ver en la figura de la izquierda, sí, nosotros vamos a tener unas sondas específicas que van a atrapar al virus. Como veis, aquí abajo os he puesto una estructura del virus que bueno, la he tomado de la Wikipedia. Y como veis, a día de hoy hay 3 estrategias muy definidas para detectar el COVID-19. Una es, como sabéis, el material genético, ¿no?, que es el material que está aquí en el interior del RNA y que son todas las pruebas de PCR que habéis escuchado ya todos, ¿no?, con muchísimo en televisión, en todas las noticias, que son las que se están haciendo fundamentalmente. Eso significa que que todos estos análisis se tienen que hacer en laboratorio centralizado, con personal especializado, con máquinas de PCR. Hay muchísimas máquinas PCR en España. El problema es que necesitan los reactivos específicos y es una de las cosas que ahora mismo se están terminando y por eso hay tantos problemas con estas pruebas. Otra posibilidad es detectar estas proteínas que veis por aquí en la cápsula del virus. Hay diferentes tipos de proteínas y la idea es hacer anticuerpos que atrapan directamente al virus, que es la aproximación que nosotros queremos seguir. Y luego hay una tercera aproximación que sería una vez que una persona se infecta, tu sistema inmunológico se pone en marcha y empieza a fabricar anticuerpos, inmunoglobulinas, para aniquilar ese virus. Y eso también podemos simplemente medir en la sangre, ¿no?, de los pacientes si están o no están estos anticuerpos, con lo cual ya sabemos si ha sido infectado o no ha sido infectado. Es decir, que simplemente que quede claro que hay 3 estrategias de diagnóstico muy definidas, ¿no?, y cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En nuestro caso particular, nosotros vamos a utilizar una tecnología de unas guías interferométricas nanofotónicas. A ver si me funciona, no sé qué le ha pasado, porque no sale. Que no pasa al siguiente. Ahora, muy bien. Bueno, como podéis ver aquí, creo que el vídeo funciona. Nosotros lo que utilizamos es simplemente un chip nanofotónico, como este que estáis viendo aquí. Hacemos pasar la luz
Y simplemente, como sabéis, la luz no se propaga no solamente en el interior de la guía de ondas, sino que hay una parte que es lo que llamamos la onda evanescente, o sea, una parte del campo electromagnético que interacciona con las biomoléculas. Esto lo que nos permite es que cuando hay una interacción, en este caso el anticuerpo atrapa el virus, pues simplemente hay un cambio en las propiedades de la luz que viaja por esta guía y nosotros lo medimos al final. Es decir, por así decirlo, un proceso sencillo, es decir, no se trata de una absorción ni se trata de ningún cambio de intensidad de la luz, es simplemente que parte de esa luz que viaja en la superficie, el campo evanescente, pues sufre un cambio en sus propiedades debido a este cambio de índice de refracción debido a las proteínas y a las moléculas que tenemos encima. Esto es una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada, esto es algo que pedía la Comisión Europea. La Comisión Europea no quería que te pusieras a desarrollar la tecnología de cero, sino que quería que tuvieras ya la tecnología totalmente desarrollada y además totalmente demostrada con otras aplicaciones, ¿no? Entonces nuestro grupo no solamente desarrolla esta tecnología ya desde hace años, sino que nosotros también somos, digamos, somos expertos en utilizar la tecnología, por ejemplo, pues para medir presencias de bacterias, de infecciones en pacientes, para medir biomarcadores relacionados con cáncer, para medir cambios genéticos, y nosotros esto lo hemos publicado durante los últimos años de manera extensiva. Y entonces, de tal manera, que incluso con muestras de pacientes, trabajamos fundamentalmente con el Hospital Vall d'Hebron aquí en Barcelona, entonces nuestras tecnologías, digamos, ya estaban probadas, ¿no? Ya se usaban también para otras patologías en pacientes. Bueno, veis aquí algunos detalles que quizás os guste ver más. Fabricamos a nivel de oblea, toda la fabricación se hace en la sala blanca del CNM, aquí en Barcelona, individualizamos los chips, nosotros además hacemos toda la ingeniería óptica del acoplamiento de la luz, la lectura de la luz, toda la microfluídica, que ves los primeros chips multiplexados que tenemos. Vemos aquí algunos donde además en la microfluídica incorporamos válvulas, bombas, todo incluido en la misma microfluídica. Bueno, hacemos toda esta ingeniería, pero lo podéis ver en nuestros artículos si tenéis interés, ¿no? Y simplemente un poco la idea final, esto no lo tenemos todavía hecho, pero nosotros en este proyecto nos estamos focalizando mucho en la parte biológica, que no es nada trivial, es decir, la tecnología está desarrollada, nosotros sabemos que nuestra tecnología funciona muy bien, tiene niveles de sensibilidad altísimos, no necesitamos marcadores fluorescentes, no necesitamos amplificar la señal, pero quizás el modelo biológico, ¿no? De qué proteína medir, o sea, si la proteína es la adecuada, cómo conseguir los anticuerpos específicos al virus. O sea, todo esto, digamos, lo que estamos definiendo en este proyecto. Nosotros vamos a hacer dos chips simultáneos. Uno de ellos vamos a medir el virus completo, o sea, que sería saber sí o no si el virus está en las muestras de que hablaba antes de saliva, de bucofaringias. Y en caso de que nos diga que sí, vamos a tener otro chip con todas las ondas de RNA, que esto ya lo estamos haciendo, para que sea totalmente confirmatorio. La idea es que esta tecnología no es compleja como la PCR, es decir, que cualquier personal, incluso pues en urgencias, ¿no? Eh, o sea, el nivel perdón, en urgencias, incluso en ambulatorios pensamos que podría ser adecuado para esto. Bueno, eso es un poco, como veis, lo que os comentaba del proyecto. Es decir, por una parte, partimos de una tecnología ya validada, que es lo que nos pedía la Unión Europea. Por una parte, vamos a hacer la detección directa del virus, o sea, que simplemente es tomar la muestra humana, introducirla en el point of care y medirlo. O sea, es una detección directa del virus. Esto nos va a dar un sí o un no. Nosotros incluso podemos cuantificar, que eso también es importante. Además, hacemos otro chip simultáneo, como veis aquí a la derecha, en la cual estamos ya colocando las sondas específicas que nuestros colegas que participan en el proyecto nos han indicado, que son, digamos, totalmente selectivas, ¿no? Para saber que se trata de este coronavirus, no se trata de una gripe, no se trata de otro. Y simplemente pues vamos a hacer hibridación directa con nuestro sensor. Nosotros no necesitamos amplificación PCR, es decir, que incluso aunque haya muy poca cantidad de virus, nosotros podemos ver por hibridación la presencia de este RNA y no necesitamos amplificación. O sea, hemos estimado que tanto este biochip como este otro, hemos puesto 30 minutos por curarnos en salud, quizás puede ser más rápido. Una parte importante que tiene el proyecto es que además en el primer año nos vamos a dedicar, por supuesto, a la detección en personas, en humanos,
pero sin embargo hay una segunda parte importante porque tenemos un grupo que son expertos en coronavirus en animales, especialmente en murciélagos, y nosotros vamos a usar también los dispositivos para hacer luego lo que se llama una vigilancia, es decir, que a partir de ahora tengamos dispositivos para que nuestros compañeros, que son los expertos en vigilar, ¿no?, cómo evolucionan estos coronavirus en los animales, en los reservorios como son los murciélagos y también en roedores, pues ellos puedan estar comprobando qué pasa, ¿no?, con estos coronavirus, si se están cambiando, si tal, o sea, hacer lo que se llama una vigilancia que nos está haciendo prácticamente a día de hoy. Y bueno, los partners del proyecto, aparte de nosotros, que somos los coordinadores, participa la Universidad de Barcelona, el profesor Jordi Serra, que él es el especialista en coronavirus en animales. Participa la Universidad de Aix-Marsella. Este grupo es uno de los mayores especialistas que hay en virus emergentes en Europa y en el mundo, y de hecho ellos son coordinadores de grandes redes de material para detección de virus, son digamos, de los más relevantes. Y luego contamos también con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Italia, que no sé si recordáis las primeras noticias que hubo, ¿no?, cuando empezamos con la enfermedad, que fueron los primeros en aislar el virus y ver también la secuenciación genética de este virus. ¿No os acordáis que venían todas las noticias en los periódicos? Pues es este grupo el que ha firmado con nosotros en el proyecto. Y bueno, aquí no aparece todo mi grupo, pero aquí estamos las cuatro doctoras que ahí valientemente nos sentamos a escribir durante, no sé si fueron 11 horas al día, porque os acordáis que el proyecto europeo nos dieron creo que fueron 7 días para escribir un proyecto europeo completo, todos sabemos lo complejos que son, aquí que entonces fuimos las cuatro que nos sentamos ahí en manera intensa sin levantarnos no sé cuántos días de la silla para escribir el proyecto. Muy bien. Fantástico, muy buen trabajo. Ya me explicarás cómo escribir propuestas en 7 días. Mientras tanto, algunas preguntas que tienes en el chat, no sé si ves el chat desde ahí. La primera es de Víctor Blanco, sobre el nivel de sensibilidad de estos chips. Bueno, nosotros, a ver si lo vemos. O sea, que han pasado tantas preguntas, me las vas dando tú, Sergio, mejor. Sí, yo te las digo. Sí, el nivel de sensibilidad, nosotros tenemos esa tecnología muy publicada y la podéis ver en nuestras publicaciones, porque claro, depende de cada aplicación. O sea, el nivel de sensibilidad, nosotros sabemos que son sensores interferométricos. Sabéis que con interferometría se puede conseguir las mayores sensibilidades en física, pero evidentemente en un biosensor hay dos partes muy diferenciadas. Una es el chip en sí mismo, que de por sí, al ser interferométrico, tiene una alta sensibilidad, pero la sensibilidad también está relacionada con el material, es decir, la afinidad de los anticuerpos o del material que estás utilizando. Si estás utilizando un receptor de muy poca afinidad, pues evidentemente la sensibilidad va a ser mala. Es decir, que aquí la conjunción tiene que ser de las dos partes. La parte biológica, que es la que hace de receptora, y el sensor que tenemos debajo. Nosotros hemos demostrado, por ejemplo, con esa tecnología que se puede detectar a nivel de muy pocas bacterias, muy pocas CFU per mililitro directamente en muestras de pacientes, del nivel de 4 o 5 bacterias CFU por mililitro. Hemos incluso medido microRNAs también en muestras de pacientes con un límite de detección teórico, en este caso a nivel atomolar. Y siempre estamos hablando de tecnologías que nosotros no amplificamos señales, es decir, que es directamente un único paso de ensayo. En caso de que se necesitara más sensibilidad, nosotros siempre podemos incluir un segundo paso de amplificación, ¿no? Sea con anticuerpos, proteínas, nanopartículas. Nosotros siempre intentamos ir a un único paso, pero entonces la técnica es muy, muy sensible, la hemos publicado ampliamente y están los resultados ahí, incluso con muestras de pacientes, porque quizás lo importante aquí es tener una técnica sensible, pero que además ya hayas utilizado también muestras que supieras utilizar muestras de pacientes, ¿no? Para el análisis. Otra pregunta relacionada con esto que explicabas es que cómo sabes que es exactamente el virus que te interesa el que está modificando el índice de refracción. Bueno, en este caso, claro, todo el material genético, es decir, los anticuerpos están siendo desarrollados por un grupo especialista, el grupo francés, y son anticuerpos monoclonales frente a este virus en particular, ¿no? Puede ser, tendríamos que verlo cuál es la croreactividad, ¿no?, que pueda haber con otros coronavirus parecidos, pero para eso entonces tendremos el chip genético, donde las sondas que ya hemos seleccionado sabemos que son 100% exclusivas de este coronavirus, del COVID-19.
Es decir, que intentaremos evidentemente afinar en esa primera etapa con este tipo de material biológico, estos anticuerpos, pero si no, luego tenemos el confirmatorio con RNA. Ok, luego tenemos a Alejandro Rosales de Iris desde Castelldefels, que os conocisteis en una reunión nuestra. Comenta que en todo lo que sean prototipos fotónicos ellos están especializados en desarrollar tecnologías que vayan al mercado y se ofrece a colaborar con vosotros en algo que podáis necesitar. Ellos tienen ingenieros ópticos, electrónicos, mecánicos. Dice que se ofrece y ahí en el chat tienes sus datos de contacto, pero bueno, si los necesitas yo también te los puedo pasar. ¿Vale? Muy bien, nosotros ahora nos vamos a focalizar en el, como os decía, en el modelo biológico que es bastante complejo, ¿no? Yo creo que ya habéis visto, ¿no? Que han salido las noticias de estos test rápidos que no tenían sensibilidad, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Y nosotros aquí, bueno, ya sospechábamos que estos test no iban a tener tanta sensibilidad, pensábamos que un poquito mejor de la que han tenido, pero el problema que hay ahora es que todo el mundo va a una carrera todo este material biológico, hay alguno que se está produciendo muy deprisa sin los controles necesarios, digamos por la urgencia que hay, ¿no? El problema es que si tenemos que hacer tantísimas validaciones y tanto, pues estos test no van a llegar al mercado enseguida, pero hay que saber distinguir ahora muy bien cuál es el material que sirve, el material que no sirve, que como lo ha pasado con estos test rápidos, ¿no? Que ahora la sensibilidad pues es muy baja, ¿no? Y todo es debido a qué tipo de material se está, cómo se ha producido, qué se está utilizando. O sea que esto se veía venir que podía llegar a pasar, ¿no? Con estos test rápidos. No sería nuestro caso porque, digamos, tenemos tecnologías mucho más sensibles. Y sobre todo depende, como digo, del receptor y el material biológico que se emplee. Ok. Tenemos a Judith Morla de LICMAP, que dice que en el caso de detección genómica de los RNAs, ¿sería necesario romper la cápside del virus previamente? Sí, sí, por supuesto. O sea, todo lo que sea, cuando hablamos de análisis de RNA, siempre hay que extraer este RNA, ¿no? Esto es fácil, o sea, hacer la extracción de RNA será fácil. Nosotros en principio nos lo mandarán nuestros compañeros de Francia, pero luego incluso pues nos indicarán también cómo hacerlo fácilmente. Es decir, que no será, pero siempre, o sea, todo lo que sea análisis genómico siempre significa extracción de ese material. M. Ortega pregunta cuál sería el coste de un dispositivo. Si es que... Bueno, nosotros tuvimos que hacer incluso en tan pocos días, hicimos hasta costes de los sensores, prototipos, de todo, bueno, en fin, porque la Unión Europea te lo pedía todo, además. Bueno, esto es tecnología microelectrónica estándar, muy estándar, se fabrica a nivel AA. Nosotros no hacemos ningún tipo de fabricación con pasos complejos, ¿no? Y litografía, o sea, realmente es una técnica muy estándar, ¿no? O sea, la microelectrónica convencional. Por lo cual, si es decir, el precio iría bajando según los cales, ¿no? Cuantos más fabriques, más barato va a ser. Pensamos que a lo mejor, nosotros hicimos unos cálculos de que un cartridge, o sea, en lo que es el sensor, ya con la parte biológica incorporada, la microfluídica, o sea, directamente ya para colocar en la máquina, podría llegar a costar entre 10 y 20 euros el test. Ok, Mucho más barato que lo que puede ser la PCR actual, ¿eh? sí. Ok. Alejandro pregunta, en el caso de que los chips estén en funcionamiento, ¿serían reutilizables? Bueno, a ver, nosotros reutilizamos todo en el laboratorio, pero en lo que es, por lo que es la, digamos, la legislación en diagnóstico in vitro, no te permite nunca reutilizar los chips. O sea, que ya sabemos que, vamos, no solo para esta aplicación, sino para todas en general. Bueno, en esta además que es de muestras infecciosas, todavía con más, pero no nos dejan nunca reutilizar. O sea, es igual que como pasa con el biosensor de glucosa, ¿no? Que los diabéticos lo usan y lo tiran, cuando en realidad se podría limpiar y se podría volver a reutilizar, pero se tira. Digamos que es así como está la legislación. Nosotros a nivel de laboratorio os puedo asegurar que lo reusamos muchísimas veces. Igual esta situación hace replantear la legislación en algunos temas. Antonio Sánchez te felicita por el espectacular trabajo de tuyo y de tu equipo. Felicidades. M. Ortega, manufacturing masivo es posible y viable, tomando en cuenta que necesitas de técnicas específicas de alto coste y complejas. Bueno, como he dicho antes, lo que es la fabricación de los chips es tecnología microelectrónica convencional, con lo cual, o sea, fabricar montones de obleas o muchas obleas no sería el problema. Quizás el problema es ver cómo tienes que depositar también, que esto es diferente, ¿no? En este tipo de sensores, tú tienes que llevar ya anclado el anticuerpo o las sondas de DNA, ¿no?
Por lo tanto, hay que hacer química en la superficie, hay que colocar el receptor, hay que encapsularlo luego en su microfluídica. Entonces, eso quizás habría que ver o sea, cómo se hace, ¿no? Cómo, o sea, la fabricación de ese cartridge no, quizás no es tan trivial. Tuvimos una experiencia en un proyecto europeo anterior que no usamos mi tecnología, otra de IMEC, y por ejemplo, bueno, fue muy eficiente, ¿no? Con una empresa de microfluidics en Europa, pero claro, a ver, claro, la cantidad de unidades que puedes producir no es tan alta, tendrías que tener una factoría solo dedicada a eso, pero no por el chip, como digo, sino también por toda la parte. Y luego las máquinas, claro, esto son guías nanofotónicas, lo que es el acoplamiento de la luz, la lectura de la luz, pues bueno, pues tendrías que hacer una ingeniería óptica precisa. Trabajamos en visible, esto es importante, es decir, que todas las componentes son de bajo coste. Trabajamos con láseres, con luz polarizada a una única longitud de onda y con control de temperatura que colocamos un elemento Peltier debajo del sensor. O sea, es todo muy convencional. O sea, todo lo que hacemos, digamos, la tecnología o los componentes que necesitamos son convencionales, pero evidentemente hablamos de guías que tienen espesores nanométricos y por lo tanto, por ejemplo, el acoplamiento de la luz, pues siempre ha sido uno de nuestros principales campos de batalla. No tanto la lectura, que la hacemos con fotodetectores. Podemos hacerlo con cámaras CCD, pero con fotodetectores la sensibilidad es mucho mejor. Ok. Cgrot pregunta, ¿cuánto tiempo crees que se podría tardar en validar la aplicación en COVID-19? Bueno, nosotros nos hemos comprometido con la Unión Europea que en 12 meses tenemos que tener, digamos, todo esto y todo esto terminado, es decir, validadas todas las pruebas, incluso con muestras de pacientes en 12 meses. Ahora, claro, tenemos mucha presión, incluso del Ministerio, ¿no?, de Ciencia y del Gobierno para que vayamos mucho más deprisa y podamos hacer todos estos test más deprisa. Y de hecho, somos el único grupo ahora mismo en el instituto que tiene permiso para trabajar, ¿no? Estamos aquí todo el día en el laboratorio. Pero bueno, intentaremos hacerlo, pero como digo, hasta que no dispongamos de un material biológico bueno, que después de la experiencia, ¿no?, que estáis viendo todos hoy en día, a día de hoy, con los test rápidos, esto es lo más importante, disponer de este material biológico fiable. Ok. M. Ortega comenta de la dificultad de la reproducibilidad de sensores fotónicos y pregunta cómo sería la reproducibilidad de estos sensores. Bueno, nosotros nunca hemos tenido problemas de reproducibilidad porque recuerdo, o sea, aparte del sensor en sí, para nosotros la reproducibilidad viene en conjunto, es decir, una vez que colocamos, hacemos toda la química de superficie, colocamos el receptor biológico, esto está en disolución y con una microfluídica. Nosotros todo nuestro trabajo siempre lo hacemos siguiendo las pautas de la UPAC para química analítica, es decir, todas las pautas de reproducibilidad, de intrasay, interasay, o sea, absolutamente todo y nunca hemos tenido estos problemas de reproducibilidad. Ok, pues tenemos ya listas las preguntas. Yo tengo una última, una me la has respondido, que es la del tiempo, la de los 12 meses, y otra sería, vosotros ya lleváis tiempo desarrollando biosensores, lanzándolos al mercado. En este caso concreto, ¿hay algo que en el periodo este de los 12 meses, mientras vosotros y los colaboradores europeos trabajáis en el proyecto, ¿hay algún partner, hay alguna colaboración más que necesitéis para acelerar el proceso? O sea, para que cuando lleguéis a esos 12 meses, de ahí a llegar el sensor al mercado pueda ir más rápido. Bueno, sí, eso lo estamos ahora mismo explorando porque evidentemente nosotros queremos tener todo esto desarrollado, pero evidentemente tenemos que pensar luego si queremos escalarlo, ¿no?, y llevarlo a nivel mucho más industrial. Eso ahora mismo no lo tenemos todavía planificado, es decir, que sí que tendríamos que ver cómo es posible llevar a cabo esto o sea, escalarlo de manera industrial, porque habíamos pensado hace tiempo, pues montamos una spin-off, pero claro, ahora con todas las prisas que hay, pues tendríamos que ver realmente cómo podríamos llevarlo, si los resultados son positivos, lo antes al mercado. Porque no sabemos muy bien, todavía estamos todos a ciegas de qué va a pasar, ¿no?, con esa epidemia o con esa pandemia. Si en unos meses se va a pasar y luego tenemos otra oleada o no, ¿sabes? Es que realmente la situación ahora es muy incierta y lo que sí sabemos es que la vacuna, bueno, yo no creo, por supuesto en 12 meses no va a estar lista. Vamos a poner que entre casi 18 meses, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos prisa en pensar cuando tengamos resultados positivos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ujú. Ok.
Pues en principio no hay más preguntas. Laura, muchísimas gracias. Como siempre, pase lo que pase, sabemos que siempre estarás tú y tu equipo ahí desarrollando un biosensor para detectarlo. Y gracias a ti, a todos los ponentes por la alta calidad de toda la información que habéis presentado, por el compromiso. Lo hemos grabado todos, todo el equipo lo partirá en diferentes vídeos que tendréis a vuestra disposición para poderlo compartir. Y luego por aquí comentan también para cerrar el chat que en 12 meses esperemos haber superado la crisis actual, pero vendrán más. O sea que han venido varios brotes de diferentes coronavirus. Será muy importante tener soluciones para la próxima. Bueno, sí. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Hemos tenido 90 asistentes durante el 80% del tiempo, o sea que creo que ha estado muy bien. Gracias por vuestro tiempo, por colaborar. Y desde SecFo ya sabéis que nuestro lema es Collaborate to Innovate. Cualquier cosa que necesitéis, cualquiera de los asistentes, por favor dirigiros al clúster y os pondremos en contacto entre vosotros o con cualquier... respecto a cualquier reto o cualquier posibilidad de colaboración. Gracias a todos y nada, buenas tardes.